Y yo quiero hablarte sobre la necesidad de no darte por vencido. En estos días vemos tantas cosas que suceden y yo siempre hablo sobre las malas noticias. Y hay instancias en las cuales yo digo, no voy a ver más las noticias, pero es que quiero estar informado. El pastor a veces dice, yo no veo las noticias porque si hay algo que merece la atención y yo debo saberlo, pues alguien me lo va a decir. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero mi approach, como decimos en castellano, es distinto. Yo trato de ver los recursos de información y entresaco de allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que, ¿verdad? Porque puede estar en distintas perspectivas de respecto a una noticia y cuando usted las mira, la verdad está más o menos en el medio de lo que dice uno y dice el otro. Hoy en día, pues lo que está, el nombre que más se menciona cada como 500,000 veces por minuto es de apellido George. Caballero de allá de los medios, ¿verdad? Que participó en un asunto de corrupción, de chantaje al gobierno relativo a este asunto de allá del 2019 y todavía viene arrastrando hasta el día de hoy. Por eso se menciona mucho. Ese es el problema grande que está mencionándose, pero no se habla tanto sobre la condición del corazón y del alma de las personas. El dinero sí es, aseguro, la misma palabra dice, ¿verdad? Que el amor al dinero hace que las personas se desvíen del camino que realmente corresponde. Y nosotros como hijos de Dios corremos el gran riesgo de perder de perspectiva, que es lo que hemos aprendido en la palabra. La palabra no nos dice que las cosas se van a poner mejor. La palabra, cada vez que metemos la cara en la palabra, dice que las cosas se van a poner peor. Más peor. Cada día empeorando la situación. Y nosotros, quizá nos pueden llamar idealistas, quisiéramos que las cosas estuvieran mejor. Usted puede procurar que su vida sea mejor. Usted puede procurar que la vida de su familia sea mejor. Porque por el hecho de que la palabra nos diga que las cosas van a ir de mal en peor, no quiere decir que nosotros nos vamos a rendir. Y eso es precisamente lo que yo vengo a subrayar, que no nos debemos dar por vencidos. No enganche los guantes. Jalisco, no te rajes, dirían los mexicanos. Debe usted estar todo el tiempo poniendo empeño en la palabra, en la vida, en el Señor. ¿Verdad? Como pasaje central quisiera que consideráramos Primera de Pedro, capítulo número 1, los versículos del 13 al 25. Y nuevamente se pueden poner de pie y vamos a leer este pasaje de manera antifonal. Yo leo un versículo y usted lee el otro. ¿Está bien? Cuando puedan, cuando lo encuentren, se ponen de pie, me dicen amén. Y Primera de Pedro 1, 13 al 25. Primera de Pedro 1. Comenzamos en el versículo 13. Yo leo el primero y usted lee el próximo y así. Primera de Pedro, espero que todo el mundo lo encuentre ahí. Primera de Pedro, inmediatamente después de Santiago, antes de primera de segunda de Pedro, primera de Juan. Primera de Pedro 1. Allí la perícopa, ya por título, llamamiento a una vida santa. Yo leo el 13, ustedes leen el 14, yo leo el 15 y así sucesivamente hasta que lleguemos al 25. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, 13 al 25. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Se pueden sentar. No te des por vencido. El primer versículo que acabamos de leer dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí, al principio del capítulo número 1 de esta carta de Pedro, habla sobre las bondades de Cristo Jesús, en quien nosotros tenemos esperanza. La pericopa allí del versículo 3 dice una esperanza viva, pues, a diferencia de una esperanza muerta, que de ser muerta, pues entonces deja de ser esperanza, a menos que sea el insecto. Pues nosotros vivimos con la esperanza ¿de qué? De tener una vida posterior a esta. Es lo que nos permite realizar aquellas tareas que nos corresponden en el diario, ¿verdad? Cuando estamos desanimados, de pronto miramos nuevamente en la dirección que corresponde y volvemos a animarnos. Ahora bien, fíjense que aquí hay una exhortación muy clara, muy precisa de parte de Pedro, enfocado en qué debemos hacer aquí y ahora. Porque nosotros podemos en todo momento estar considerando la esperanza que tenemos en un futuro glorioso. Amén. Sabemos que después de esta vida hay una vida mejor, hay una vida eterna, hay una vida que no está dominada por los dolores físicos, que no está dominada por la tristeza, que no está dominada por las emociones, que no está dominada por la corrupción subyacente en esta vida, en este mundo, sino una vida la cual es eterna en la presencia de Dios, quien es perfecto, y es una vida completamente plena, abundante, en gozo, en amor, en bondad y en todas las cosas buenas que a usted se le pueda ocurrir. Gloria a Dios. Y miramos en esa dirección. Sin embargo, estamos, no obstante, viviendo aquí en esta situación. Ahora, aunque conocemos que la palabra es clara y es precisa respecto a lo que nos depara el futuro, refiriéndonos a la eternidad, no podemos nosotros estar todo el día ensimismados pensando en ese futuro sin lidiar con las situaciones del presente. Porque mi sobrino ahorita decía sobre este asunto que a veces solemos decir respecto a las contestaciones que nosotros conocemos, que se esperan sobre ciertas preguntas. Lo que yo llamo catecismo, ¿verdad? Lo que es el catecismo más bien.
Catecismo no es otra cosa que le dicen, esta es la pregunta y esta es la respuesta. Y eso es lo que enseñamos, lo que aprendemos. Entonces, de pronto, pensaría uno que con repetir la contestación correcta a las preguntas necesarias va a llevarnos a creer que esas contestaciones son reales en sí. No estoy diciendo que no sean correctas, pero la realidad y lo que es correcto no siempre van de la mano. Me explico. Lo que es correcto puede ser aquello que yo conozco, pero lo que es la realidad en mi acción no necesariamente va a la par o van a la par. Así que yo puedo conocer las contestaciones correctas, pero si yo no las pongo en acción, pues de nada me sirve, de nada me vale. Yo puedo conocer lo que me depara el futuro y qué es lo que la palabra demanda de mí respecto al presente, pero si yo no obro conforme a lo que la palabra demanda de mí respecto al presente, pues entonces no voy a realmente vivir lo que Dios espera de mí. Pues Pedro subraya, ¿verdad?, que debemos enfocarnos en la batalla del presente, porque nosotros estamos en guerra. O sea, la guerra no es solamente allá en Ucrania y en las distintas partes del mundo donde está la corrupción acechando contra las vidas de las personas. Nosotros vivimos una guerra a diario. La palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero a veces parecería que sí es así, ¿verdad? Ahora, la batalla más grande que nosotros libramos, nos muestra la palabra, es una que es espiritual. Y particularmente nosotros, quienes somos hijos de Dios, nosotros estamos al frente, en las líneas del frente de batalla. Estamos nosotros en la trinchera de la guerra. Nosotros estamos llamados a batallar a diario contra las huestes del mal, pero teniendo a Cristo Jesús por capitán. Él es el que lidera esta batalla que nosotros realizamos, ¿verdad? Él es el que realiza realmente el mollero. Nosotros lo que tenemos es que esperar en Él, serle obediente. Pues Pedro lanza 3 desafíos en esa primera porción, en el versículo 13. Primero de ellos es que nos ciñamos los lomos. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y esto es una alusión a la vestimenta. En aquel tiempo, pues los hombres, la vestimenta era distinta a la que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Era más bien por el lugar y por el tiempo, era más bien como una bata, que en los climas del Medio Oriente ayudaban a estar más frescos. Era un tipo de vestimenta que le ayudaba más bien a regular la temperatura del cuerpo que a sentirse cómodos para correr, ¿verdad?, o para trabajar en la agricultura. Hay algunas imágenes que también muestran que a veces si iban a correr o si iban a trabajar en algo, pues cogían esa batola y se la metían entre las piernas y las amarraban. Pero aquí, y el amarrarse los lomos era abrocharse el cinto para que no se levantara o se desajustara esa vestimenta. Pero aquí Pedro utiliza esa expresión, él dice ceñid, o sea, apretarse, amarrarse. Y dice los lomos. No es la cintura, no es la espalda, que es lo que realmente sería el lomo. Pero dice el lomo, los lomos de vuestro entendimiento, o sea, de la mente. Que enfoquemos nuestra mente de la manera correcta. La fe nuestra es una fe pensada. Hay muchas personas quienes piensan que los cristianos somos irracionales. A ti te comieron el cerebro, es lo que a veces las personas expresan. Y la realidad es que no es que nosotros tengamos una fe ciega. Ya quisiera yo poder tener una fe ciega. Porque el que es loco porque no piensa. A veces dicen, ¿qué tú haces aquí? Yo estoy aquí por loco.
Y aquel, a veces dicen, la expresión que yo he escuchado muchas veces, fulano de tal, ese es feliz porque no piensa. Y suena jocoso, suena gracioso, pero piénselo. Muchas veces nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones se basan en que pensamos demasiado. No es que usted deje de pensar, no es mi exhortación para usted, pero las cosas hay que uno analizarlas hasta donde uno puede. Hay que reconocer nuestras limitaciones. Hay ciertas cosas que te dice, ¿podré lidiar con esta situación? Y usted considere los elementos de la situación. Pues te conoce A, B y C. Pero A, B y C es aquello por lo cual usted no se preocupa. Usted se quiere preocupar no por D y E que usted desconoce. Usted quiere llegar hasta la H, hasta la J, hasta la M. Por todo lo que está más allá. Entonces sigue pensando en eso. Recientemente estábamos estudiando sobre nuestro Señor Jesucristo, a esta familia de seguidores, semana pasada, y hablábamos sobre Marta y María, y muchos de nosotros reconocimos que hay mucho de Marta en nosotros, la que nos llenamos de ansiedad, nos llenamos nos sobrecargamos por distintas situaciones, y eso no es bueno, nunca es bueno, ¿verdad? Ese es el extremo de la racionalidad. A lo que yo me refiero es que nuestra fe sí es pensada. Nosotros sabemos que la palabra nos habla, nos confirma lo que ya nosotros creíamos porque lo veíamos en las grandes verdades de nuestra vida. Me refiero a que hay Dios, a que hay un Dios que ama a toda la humanidad, aunque la humanidad no le ame a Él. Y un Dios que toca a la puerta de nuestra vida y si nosotros accedemos, o sea, le damos acceso, debo decir, a Él, Él entra, como dice Apocalipsis. Es aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abriera la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso dice Cristo Jesús. Pues abrimos la puerta de nuestra vida y Él viene a nosotros y todo lo demás queda explicado. Hay muchas cosas que nosotros podemos entender desde que nosotros conocemos a Cristo Jesús porque el Señor ha provisto para que nosotros podamos entenderle gracias a su Espíritu. El Espíritu Santo viene a residir en nosotros. Usted puede entenderlo tan pronto usted tiene la mente de Cristo. Antes de eso, no. No. Pues esto es un desafío. Tiene que ver con cómo nosotros pensamos. Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que estar dirigida a lo que Dios demanda de nosotros. Hay que pensar en las cosas en serio y a fondo. Vemos la palabra y no podemos ir sobre ella como quien reza una letanía. Tenemos que considerar la palabra con mucho cuidado. El Señor le decía a los estudiosos de su tiempo, escudriñad la palabra porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Le decía a él, a los escribas, a los fariseos, a los pseudosabios de su tiempo. Ustedes estudian la palabra porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Él no le estaba diciendo algo que fuera incorrecto. Le estaba diciendo que era correcto lo que estaban haciendo, lo que era incorrecto era su proceder respecto a lo que estaban internalizando, que no les llevaba a la gran verdad, que la vida eterna estaba delante de ellos. Es necesario que nuestra vida sea así, hermano. Debemos pensar en las cosas con detenimiento, pero todas aquellas cosas que realmente merecen nuestra atención a la luz de la palabra. No es que pensemos en las cosas para llenarnos de ansiedad y de preocupación,
Cuando nosotros proclamamos fe en Cristo Jesús, cuando declaramos fe en Cristo Jesús, eso usted lo puede declarar. Usted lo dice. Es necesario que usted también lo crea. Y entonces es necesario que usted también actúe sobre lo que usted proclama y lo que usted dice creer. De otra forma, simplemente es vanidad. O sea, vacío. Podemos decir todo lo que nosotros querramos, pero si nosotros no actuamos conforme a lo que nosotros predicamos, a lo que nosotros decimos creer, pues lo que decimos realmente se disuelve. Pedro lanza un desafío a que nos abrochemos el cinto de lo que decimos creer. Sí es importante saber sobre lo que viene en el futuro, pero es bien importante lidiar con las situaciones del presente. Un segundo desafío que lanza Pedro en ese versículo que vemos en esta porción del primer capítulo de Pedro, de Primera de Pedro, es que seamos sobrios. Y muchas veces se subraya que sobrio significa no borracho. ¿Verdad? Eso es cierto. No obstante, obviamente, el cristiano no está llamado para andar por ahí borracho. Si bien la palabra no dice que usted consumir alguna bebida, la que sea, es un pecado, sí, nuestro comportamiento, si es alterado y no va conforme a lo que Dios demanda de nosotros, eso podría sí constituir un pecado. No lo que usted bebe, no lo que usted come, de eso se habla mucho, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por comidas y bebidas y días de fiesta, etc. Así que hay muchas personas quienes dicen, no debes comer lechón, porque es un animal sucio, inmundo. Y nosotros comemos lechón. Pues, buen provecho. Lo ideal sería que si usted tiene el colesterol alto, ¿verdad? Usted no tenga que depender de la estatina que le receta el médico. Alguien dice, me voy a comer estas 3 libras de lechón y hoy me tomo una triple dosis del medicamento que me recetó el médico. Pues yo hallo que eso está mal. Pero allá usted con su conciencia. No es que usted no coma, porque la realidad es que comer lechón no es un pecado. Ningún sitio dice que es un pecado. Obviamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ya nosotros no estamos regidos por la ley. Sí decía que el pueblo de Dios debía abstenerse de consumir ciertos alimentos. Hasta ahí, ese paréntesis. A lo que me refiero con lo que estoy diciendo ahora es que el acto en sí de usted consumir o beber algo en este particular no constituye un pecado. Pero si usted sabe que está haciendo mal al realizarlo, pues ya eso le es pecado. Y fíjese, esto es parte de nuestra fe racional. Ahora, la sobriedad, aunque sabemos que usted no debe andar borracho físicamente, la sobriedad más importante tiene que ver con la falta de intoxicación de la mente. Tiene que ver con nuestra toma de decisiones. El ser sobrio. Fulano de tal es una persona sobria, o sea, una persona prudente. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento deben ser prudentes. Saber cómo nosotros nos mostramos, nos comportamos delante de los demás, ¿verdad? Debemos tener un juicio equilibrado. ¿Qué hacemos en distintas situaciones? No dejarnos llevar por la impulsividad. Hay veces que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ser sanguinarios. Y esto es, ¿verdad?, a veces las personas lo dicen en serio y en broma. Si no fuera por Cristo, yo estaría preso. Y es bien probable que en el caso mío, eso fuera así. Porque así estuve, ¿verdad? Pero eso no viene al caso. Hay distintas situaciones que ustedes pueden reconocer en su vida. Algunos, pues, se les descubrió. Otros quedaron soslapados y nadie se dio cuenta. Pero ¿saben quién sabe todo? Cristo Jesús.
Dios lo sabe todo. Pedro está diciendo que en todo lo que nosotros hacemos es necesario tener un juicio equilibrado. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos dejarnos llevar por la corriente del momento. Eso es humano. Y a veces, ¿verdad?, subrayamos mucho al asunto de los jóvenes. Aplica a todos, pero hoy día hay unos movimientos que parecen estar más dirigidos hacia los jóvenes. ¿Verdad? Este asunto de los medios sociales. Yo sé que en nuestra iglesia pues hay un chat, del cual he tratado en tiempos recientes de participar un poco más. No porque no les ame, yo no comento allí, que realmente no es parte de mi naturaleza yo estar mucho tiempo. No estoy diciendo que los que sí participan están mucho tiempo, pero no es parte de mi disciplina, ¿verdad? No es parte de que algo que yo sí digo es, pues voy a verificar la correspondencia electrónica que tengo de parte de mis estudiantes. Y a veces tengo 25 correos electrónicos que tengo que contestarle a esos estudiantes. Y que sí, 4 comités de facultad y tales cosas. No sé, yo sigo entre los medios electrónicos, me parece que son excelentes para poder hacer cosas un poco más rápido y mantener ciertas comunicaciones al día. Pero los jóvenes pasan mucho más tiempo, pienso yo, demasiado tiempo en estos medios sociales. Y yo creo, esta es una opinión muy personal, que en esos medios hay más mal que bien. Hay un bombardeo constante y continuo. Donde quiera que usted mete la cara, hay una agenda promoviendo la inclusión de formas de vida que son contrarias a lo que dice la palabra. La homosexualidad, la vida transgénero, el transexualismo, el bisexualismo, la bisexualidad, tantas cosas que son aberraciones. Y eso tiene que ver precisamente con la lujuria que hay en la mente del ser humano que anda sin Cristo. La palabra nos dice, en los postreros tiempos, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Pues en esos medios sociales, de comunicación social, hay un bombardeo constante y nuestros jóvenes están muy expuestos a esto, pero cualquiera que mete la cara en esos medios está también siendo bombardeado. Pues es necesario nosotros saber, ¿verdad?, qué es lo que estamos creyendo y qué es lo que nosotros aceptamos. Pues la sobriedad a la cual llama Pedro tiene también que ver con este elemento que tal vez él no pensaba que tendría que ver con lo que yo estoy hablando en el momento que él escribe esta carta a la iglesia. Es necesario mantener la compostura esencial que les propia a los que saben lo que creen. Pues usted y yo hemos profesado una fe y es necesario que sepamos nosotros qué es lo que debe ir unido a esa fe que nosotros hemos profesado. Debemos ser sobrios al respecto. Y el tercer punto de aquello que manda Pedro es poner la esperanza en la gracia que les va a dar cuando venga Cristo Jesús. Hay unas cosas que nosotros estamos dispuestos a sobrellevar en estos tiempos porque sabemos que hay un premio. Yo he hablado en muchas instancias sobre esta motivación extrínseca. Una motivación extrínseca es cuando usted hace algo porque usted sabe que usted va a recibir algo a cambio. A eso no es lo que yo me refiero ahora. Nosotros obramos correctamente conforme a lo que Dios demanda de nosotros primero. Debe ser porque amamos a Dios. Porque sabemos el sacrificio que costó nuestra salvación. Y porque queremos ser obedientes. Es parte de nuestra naturaleza. Debe serlo, ¿verdad? Según pasa el tiempo, nuestra naturaleza va siendo transformada. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Y ustedes me han escuchado en distintas ocasiones subrayar el hecho de que eso no es algo que sucede de manera automática. La naturaleza suya en el crisol, a través del crisol de Cristo, Dios le ve distinto. Usted estaba perdido, cuando usted llega a Cristo Jesús y acepta su sacrificio por sus pecados, pues ya usted cambia de estatus. Cambia su pasaporte, cambia su ciudadanía. Sin embargo, el proceso que lleva a la transformación total respecto a su comportamiento, respecto a su forma de pensar, pues eso es algo que sucede de manera paulatina. Eso que estamos hablando en lo práctico. Ahora bien, sabiendo que nosotros hemos cambiado, cuando nosotros miramos hacia el futuro, ya sabemos que hay algo que nos espera, que es distinto a lo que nos esperaba antes. Pues ese tercer punto que nos exhorta Pedro es precisamente a esperar por el completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar en Cristo Jesús en todo. Hay 3 puntos que Pedro desarrolla posterior a este versículo que me parece que son importantes y hay que subrayarlo, ¿verdad? Hay 2 maneras que pudiéramos decir viven las personas y usted elige una de ellas. Una de ellas es sin Cristo y la otra es sumergido en Cristo. Fíjense que no di 3 alternativas. No hay una tercera alternativa. O usted está en Cristo o está sin Cristo. En Cristo, fuera de Cristo. Con Cristo, sin Cristo. No se puede estar con un poquito de Cristo y el otro poquito sin Cristo. 2 alternativas. Cuando miramos la vida en Cristo, es necesario considerar varias cosas. Primeramente, ¿quién es ese Jesucristo de quien habla Pedro aquí? Miren el versículo 19 que ustedes leyeron conmigo. Dice, con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa referencia que hace Pedro en esa porción tiene que ver con Isaías 53, el Salvador sufriente, que nosotros hemos hablado en tantas ocasiones, y también hace alusión a la gran fiesta de la Pascua que celebraban los judíos, y que ustedes y yo pues celebramos en este tiempo, pero no con la misma intención que los judíos, porque nosotros tenemos otro cordero, el verdadero cordero. Pues esta es la alusión que hace Pedro en esa porción, y presenta a Cristo Jesús como el emancipador, aquel quien vino a sacarnos a nosotros de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Ese es Cristo Jesús. Y recuerde que estamos hablando de las palabras de la palabra. Nosotros a veces pudiéramos perdernos en las palabras. Si nos perdemos en las palabras, o a lo que yo me refiero con esto, es cuando hablamos y lo que estamos diciendo realmente no tiene más sentido más allá de lo semántico. Cuando usted dice una palabra y para usted simplemente una serie de letras que pueden tener un significado superficial. Como cuando usted lee un libro, usted lee una novela o lee un cuento y usted me lo resume. Usted sabe lo que sucedió, pero no entiende lo que sucedió. Estaba este niño que caminó por la carretera y vio a este señor con una camisa de tal color y salió huyendo para su hogar. Cuando entró a su hogar, estaba el papá y estaba la mamá, uno al lado del otro, y se lanzó sobre los brazos de su papá. Hasta allí. Y eso suena como un cuento. Lo es, quizá. Muy sencillo. Pero si usted solamente entendió las palabras que yo le dije, usted puede narrar nuevamente lo que yo le acabo de decir, pero usted no entiende realmente lo que sucedió, pues recibió media bendición.
un cuento. Pero si usted me dice, oiga, hay algo importante en que el niño haya huido de esa persona que estaba allí. ¿Qué puede haber sido? Y usted formula una serie de preguntas. ¿Sería que el niño tiene una condición antisocial? ¿Sería que ese señor representaría algo negativo? Y cuando corrió hacia su hogar, el que se lanzara en los brazos de su padre y no de su madre, ¿qué diría eso respecto a su relación con sus padres? ¿Se sentiría más seguro con el papá? Ya ahí estamos entrando en algo mucho más profundo. Cuando miramos la palabra de Dios, nos puede pasar lo mismo. Si usted lee la palabra de Dios, pero está pensando en las habichuelas que está ablandando, lo único que usted se va a llevar son las palabras. Bueno, ¿verdad? Quizá usted me corrige porque algunos de ustedes quizás tienen más capacidad de hacer múltiples tareas. Yo, si masco chicle y camino, me caigo. A lo que voy con esto es que sí hay que ponerle atención a la palabra de Dios y saber a qué nos referimos nosotros, o qué se refiere la palabra con cada uno de sus elementos. Y cuando miramos a Cristo Jesús y le vemos a Él como el Cordero, tenemos que entender que hay una simbología ahí. Pues, ¿qué es Cristo Jesús? Pues el Cordero sin manchas que quita el pecado del mundo. Los judíos para su celebración de la Pascua utilizan un cordero sin mancha, ¿verdad? En recordación, allá en Éxodo 12:5, cuando fueron sacados de Egipto, y el Señor le dijo, antes de salir, ¿verdad? La Pascua es pasá, el pasar por encima, la última de las plagas, se enviaría sobre el pueblo egipcio, pasaría la muerte, el ángel de la muerte pasaría por encima de esa ciudad y mataría al primogénito de cada familia. Pero el Señor le da instrucciones a su pueblo que cada familia, y les explicó a aquellos que no pudieran hacerlo porque parecían que se podían unir a otra familia. Ustedes conocen los detalles, pero algo importante es que utilizarían la sangre de ese animal que iban ellos a consumir y la pondrían sobre los postes de la entrada y los dinteles y el dintel de entrada de su hogar, y el ángel identificaría, vería esa señal y no mataría al primogénito. En el caso nuestro, y fíjense, esto es simbología, pero es un hecho. Eso es un relato histórico, pero también es un relato espiritual. ¿Cómo es Cristo ese Cordero? Pues su sangre colocada en el poste de nuestra alma, de nuestro corazón, en el dintel de nuestra vida, de nuestras mentes, es lo que nos salva de la muerte. Ya el pecado no tiene poder sobre usted y sobre mí. Pues Jesucristo es el emancipador. Jesucristo personifica el eterno propósito de Dios. Ahora, si ustedes van conmigo nuevamente al versículo 20. El versículo 19 decía, Cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, estamos hablando de la predestinación de Jesucristo. Dios había ya establecido el propósito de su Hijo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de Cristo ser creador, allá en Juan habla de que Jesucristo estaba junto al Padre, ¿verdad? En la creación. Ven conmigo rapidito. Importante verlo exactamente como dice la palabra sobre el Logos. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio de la creación estaba Jesucristo creando. Él es el verbo. Pero Pedro dice de parte de Dios que desde antes de la fundación del mundo estaba Jesucristo destinado
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El gran plan de Dios de salvar a la humanidad con la sangre de su Hijo ya estaba desde antes de la creación. O sea que Jesucristo es el emancipador, es el salvador desde siempre, desde antes de que el tiempo fuera tiempo. Sin embargo, muchas personas se detienen allí. Y si nos detuviéramos allí, pues entonces faltaría parte de esta importante historia. Y Pedro lo subraya. En el versículo 21 dice, mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Él no solamente es ese cordero que fue sacrificado, sino que también nuestro Señor es resucitado y es triunfador sobre la muerte. Algo bien importante, hermano, que nosotros no debemos perderle perspectiva, es que la muerte de Cristo Jesús, y yo sé que esto es algo que todos nosotros conocemos, y parecería algo redundante mencionarlo, pero me parece que es bien importante subrayarlo. La muerte de Jesucristo era necesaria para que usted y yo pudiéramos tener vida. Y en el tiempo, próximamente, comenzará la cuaresma. La gente empieza con el miércoles de ceniza, entonces todo ese tiempo se van preparando. Toda nuestra vida tiene que prepararse para la llegada de Cristo Jesús. No es una temporada durante el año, pero en estos tiempos pues se crea mayor conciencia entre las personas, ¿verdad? Y ese tiempo es un tiempo muy solemne para algunas personas y la celebración de la Semana Santa muchas veces es una que se convierte en un evento triste, pesado para algunos. El espíritu y el ánimo muchas veces son unos sombríos. Personas andan como con una carga encima, cuando debería ser completamente lo contrario. Porque en esa semana que nosotros llamamos la Semana Santa, que va desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Resurrección, es simplemente un recordatorio de algo que sucedió hace miles de años y que estaba pautado para suceder desde antes de que el tiempo fuera tiempo. Estaba predestinado Cristo Jesús a realizar lo que realizó por amor a usted y por mí. Es necesario que nosotros enfoquemos en la actitud correcta. Cristo Jesús, le recordamos su vida, pasión y muerte durante la Semana Santa, pero más importante, recordamos su resurrección, sin la cual ninguno de nosotros verá la vida. Si usted y yo no sabemos y no creemos en la resurrección de Cristo Jesús, pues nosotros realmente estamos perdiendo el tiempo aquí. Estamos haciendo la demanda de ser cristianos, porque el que dice que es cristiano es porque cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y cree que Él vivió como hombre, padeció por nuestros pecados, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Y luego ascendió al Padre y está sentado a su diestra. Y desde allí espera Él el momento de regresar por su iglesia. Y gloria a Dios, si nosotros hemos muerto físicamente, cuando Él regrese, entonces Él nos levantará de entre los muertos. Dice la palabra que los que murieron se encontrarán primero con el cielo, con el Señor en el cielo. Y habremos de reinar con Él 1000 años. La palabra es clara, es precisa, pero nuevamente, si es un mero cuento de camino, pues realmente no ha calado en la profundidad del corazón de la persona quien dice que cree la palabra. Quizás entiende o sabe, debo decir, las palabras, pero el saber las palabras no es suficiente. La vida en Cristo. Hay dos puntos importantes que me parece que son el centro de lo que dice Pedro en esta porción, ¿verdad? O sea, del resto de lo que dice en la porción que estamos considerando, del versículo 13 al 25. La primera de ellas es
la vida sin Cristo. Es la vida en Cristo, pero es la vida sin Cristo. Hay unas características de la vida sin Cristo. En el versículo 14, Pedro subraya que esta vida es una vida de ignorancia. Y yo en distintas ocasiones he subrayado que la palabra ignorancia no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿verdad? Es negativa la palabra, nadie quiere que le llamen ignorante y hemos hablado en distintas ocasiones que parte de nuestra naturaleza es una que evidencia nuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir ignorancia? Pues simplemente no saber. Si hay algo sobre lo cual usted no sabe, pues usted es ignorante respecto a eso. Así que eso es una realidad en la vida de todos nosotros. Ninguno de nosotros puede saber todo sobre todo, ¿verdad? Puede que usted sea ducho en un tema en el cual yo no lo soy y viceversa. Sin embargo, la ignorancia de la cual habla Pedro aquí es una mucho más importante. Fíjese que dice, como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es una ignorancia específica. Es una ignorancia que es perversa en sí. Era una ignorancia respecto a Dios. ¿Verdad? Estamos hablando de miles de años atrás. 2000 años atrás estaban los griegos. ¿Verdad? Y de lo que nosotros aprendíamos en la escuela sobre la historia del mundo occidental, hablábamos sobre los romanos, sobre los griegos. Se habla mucho sobre Aristóteles y Platón y toda esa gente. Una de las cosas que leemos en esas historias es sus debates, sus diálogos respecto a la existencia de las deidades. Y una de las cosas que decían estos grandes filósofos era que sí es muy probable que exista Dios o que existan dioses, pero de manera muy general, estos no se interesaban en el mundo. Y eso es una gran ignorancia. Primero, hablar de dioses simplemente subraya, denota que la persona no conoce a Dios. Hay personas quienes pueden creer en un Dios, pero no el Dios que se hace evidente en la palabra. Pues esa es una gran ignorancia. Pues Pedro dice, cuando vivías en esa ignorancia, todos nosotros, ¿verdad?, refiriéndose a la iglesia, dice, no sean ustedes, no se amolden a esos deseos que ustedes tenían antes. Había un momento en el cual nosotros pensábamos de cierta forma porque nosotros éramos ignorantes respecto a Dios. Él dice, no retomen esa forma, no hagan nuevamente como se hacía. El versículo número 14 también habla sobre el asunto de los deseos. En ese tiempo también se hablaba sobre estos bacanales, ¿verdad? Y esta vida en excesos. Y usted dice, en aquel tiempo, solamente tenemos que mirar a nuestro mundo, a nuestro tiempo y saber que el comportamiento de la humanidad no dista mucho del comportamiento de la humanidad a la cual se refería Pedro en aquellos tiempos. Los excesos en estos tiempos que vivimos es una cosa terrible, hermano. Hay gente, la hermana Ita ahorita estaba mencionando sobre el amor al dinero. Hay gente que incluso estando en las iglesias ven de qué manera pueden justificar su amor al dinero con pasajes bíblicos. Dice, pero es que la palabra no habla sobre el tener dinero, y eso es cierto. ¿Verdad? Pero el Señor, cuando dice que más fácil sería que pase un camello por el ojo de una aguja que al que entre un rico al reino de los cielos, Él se refiere no en lo literal. Él no está diciendo que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos, pero está diciendo que ya eso en sí representa una dificultad. No para ser salvo, sino siquiera para considerar lo que es la salvación. Es necesario que nosotros tengamos el enfoque correcto
de lo que es la vida, ¿verdad? Los excesos, todos llevan a la corrupción. Y la corrupción lleva a la enemistad con Dios. Pues hay una vida que estaba dominada por el deseo. Esa era la vida nuestra antes de llegar a Cristo Jesús. Quizá usted no se identifica con ninguno de los ejemplos que yo he presentado, pues gloria a Dios. Sin embargo, ninguno de nosotros estaba libre de faltas antes de conocer a Cristo. Y aún estando en Cristo, estamos todavía lidiando la batalla para superar las faltas que aún están subyacentes en nuestra realidad, en nuestra vida. El Señor quiere que cada día nosotros mejoremos. La vida nuestra sin Cristo era una que estaba caracterizada por la inutilidad. La vida de quien no tiene a Cristo no sirve. El que tiene a Cristo sirve en más de una forma. Tiene valor ya intrínseco por el hecho de que tiene a Cristo en su ser. Pero aparte de eso, procura ser de utilidad a la humanidad. Ser utilidad primeramente a Dios, pero también es útil a todos los que le rodean. Aun cuando las personas piensan que aquel que sirve a Cristo no le está sirviendo a ellos, sí les está sirviendo. ¿De qué manera sirve usted cuando se encuentra en cualquier lugar? Cuando usted está consciente de que usted realmente es del Señor, usted procura tener el mejor testimonio. Esa es la comunión. Verdadera comunión del creyente es saber, estar consciente de a quién se debe. Cuando usted sabe que Dios está presente, usted procura proyectar su mejor cara. Usted no le sale a la gente con mala crianza. Usted incluso evita darle un corte de pastelillo a alguien en la calle. Si usted lo hace sin querer, usted hasta se siente que usted debe pedirle disculpas. Ay, mira, yo no hice eso a propósito. ¿Por qué? Porque usted sabe a quién usted se debe y que su testimonio puede impactar la vida de muchos. Pues creer en Cristo y saber que se es de Cristo, estar consciente de eso, hace que usted sea útil, y todo lo contrario también es cierto. Pues la vida sin Cristo es una caracterizada por la inutilidad. Ahora vamos a la parte que ya se aleja de lo tétrico, ¿verdad? Yo sé que el hermano James irá a decir algo que me haga sentir bien. Yo espero en el Señor que todo lo que les acabo de decir les hace sentir bien, porque usted dice, pues yo estoy internalizando. Yo le digo a mis estudiantes, checking, tracking, registre que estoy aquí. Miren esta dirección. Ponga atención a lo que se está diciendo. No es el hermano James. Todo lo que les acabo de decir hasta el momento. Bueno, no todo obviamente, pero lo más importante, el mensaje central, ¿de dónde sale? Pues sale de este libro que yo tengo delante de mí. La palabra de Dios. Es necesario que nosotros pongamos atención a la palabra que nos dice la palabra. El último punto que establece Pedro allí tiene que ver con la vida llena de Cristo Jesús. Hay tres características que presenta Pedro de la vida llena de Cristo y razones que impulsan, ¿verdad?, al cristiano en cada una de ellas. Primeramente, los versículos 14 al 16 subrayan una vida de obediencia y de santidad. Los voy a leer nuevamente, aunque lo leímos juntos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dijimos, la ignorancia de Dios, ¿verdad?, como el centro de toda la existencia. Si no, aquí viene el contraste. ¿Qué es lo que espera el Señor de parte de nosotros? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad
y esto lo hemos definido en muchas instancias, se refiere a la separación. El uso exclusivo de algo. Pedro está hablando sobre cómo usted y yo, quienes somos cristianos, y somos cristianos porque hemos creído en Cristo, y dado que somos cristianos, dado que hemos creído en Cristo, como dice Juan, Dios nos ha dado el poder, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pues usted y yo, quienes somos creyentes, quienes somos cristianos, el Señor dice que somos santos. El mero hecho de esto. Pues entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que usted está puesto para el uso exclusivo del Señor. A diferencia de una herramienta en un taller que usted coloca allí para que las personas la utilicen, usted es un instrumento que tiene racionalidad. Usted es un instrumento que puede tomar decisiones. Porque yo tengo unas herramientas, yo no soy tan celoso con mis herramientas, pero las cuido. Yo si cuido algo, pues yo quisiera que quienes las usan también las cuiden. Pero yo conozco gente que no cuida las herramientas. A esa gente, si me va a pedir un alicate, y yo tengo 2 alicates, y tengo uno que está mejorcito, y yo sé que alguien no lo cuida, yo le voy a dar el que está menos mejorcito. ¿Por qué? Porque no la va a cuidar como yo. En el caso de las herramientas particulares, ¿verdad? Físicas, eso es así. La herramienta no tiene poder decisional respecto a su portador. En cambio, usted y yo, quienes somos entes racionales, podemos decidir si nos permitimos ser utilizados o no por alguien, ¿verdad? Suena un poquito feo, ¿verdad? Pero el paralelo que quiero establecer es que usted y yo somos instrumentos en las manos del Señor, pero estamos puestos para ser instrumentos exclusivamente para Él, solamente para Él. Hay instancias en las cuales usted puede ser instrumento para Satanás. ¿Es posible que un cristiano, que un creyente sea instrumento para Satanás? Sí. Lo vemos demasiado a menudo y es algo súper triste. Es algo extremadamente triste. Porque daña su testimonio, daña el testimonio de la congregación y daña el testimonio de toda la iglesia y aleja a las personas de Cristo. Es un obstáculo. Caen ante las artimañas de Satanás. Pues Pedro está recordándole a la iglesia que debemos ser santos, separados, exclusivos. ¿Cómo? El ejemplo. Si no sabes cómo debe ser, pues aquí está el ejemplo. Debemos ser santos como Dios es santo. Yo dije cómo, ¿verdad? La palabra dice ¿por qué? Hay una razón por la cual nosotros debemos ser santos. Dios, quien lo manda, es santo. Ahora, la santidad de Dios, obviamente, no se puede comparar con la santidad nuestra, ni viceversa. Dios es santo porque Él es perfecto. Él está separado de todo aquello que no es bueno. Aquello que es malo, aquello que es tiniebla, no puede de ninguna manera entremezclarse con Dios. Ustedes y yo, quienes cada día procuramos adelantarnos y acercarnos más a la perfección, pues podemos en instancias ver como que vamos en rezago, adelantando, y en algún momento algún obstáculo impide que avancemos con la velocidad que Dios quisiera o nosotros quisiéramos, pero avanzando, no obstante, es lo que Dios quiere de parte de nosotros y es lo que nos insta Pedro en esa porción, una vida en obediencia y en santidad. Así que nosotros le pertenecemos al Señor, hemos sido elegidos por parte de Dios y ese privilegio que el Señor nos da nos debe mover a cada día a ser mejores hijos suyos.
El segundo punto allí, en los versículos 17 al 21, respecto a la vida llena de Cristo, nos habla sobre esta otra característica de la vida en Cristo, que es la vida de reverencia. Los versículos 17 en adelante dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese versículo primero que yo acabo de leer, el versículo 17, habla sobre un condicional. Y si ustedes invocan por Padre. O sea, si nosotros llamamos a Dios, si llamamos a Jehová nuestro Dios, si llamamos a Jehová nuestro Padre, hay unas condiciones. Hay algo que se espera. Esa línea de pensamiento que comienza con y si, llega hasta una coma. Gramaticalmente eso se llama una cláusula, ¿verdad? Una expresión que tiene un sujeto y tiene un verbo, una idea. Esa idea expresa una condición. O si yo le digo, si vas a hacer un bizcocho, si yo le quito el sí y digo, vas a hacer un bizcocho, ya eso es una oración, ¿verdad? Pero cuando yo digo, si vas a hacer un bizcocho, y no le digo nada más, la hermana Marcia dice, él iba a decir algo. ¿Qué es lo otro? Pues tiene que haber algo. Porque ese sí te dice, lo que viene después que va a decir es algo que es necesario. Está conectado con lo que dijo anteriormente. Pues aquí lo mismo. Él dice, si ustedes llaman a Jehová Padre, que estoy parafraseando, que es lo mismo que quiere decir Pedro aquí, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si estás llamando a Dios, si estás diciendo que Dios es tu Padre, Papito Dios. Si estás diciendo Papito Dios, hay gente que le molesta esa de Papito Dios y hay gente que puede llegar a la conclusión de por qué es que la gente dice Papito Dios, pero vamos a imaginarnos que hay una buena intención y que realmente las personas dicen Papito Dios porque piensan que tienen algún tipo de relación con Él. Pues está bien, llámalo Papito Dios, llámalo Papá Dios, Dios, Jehová, Yahvé, Jesús. Toda la palabra está llena de nombres que se utilizan para referirnos al único y verdadero Dios. Sea cual sea el nombre, Pedro dice, si tú le tienes por Padre, entonces hay algo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Pues, condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. Todo lo que tú hagas debes hacerlo con temor. Ese es el principio de la reverencia. Cuando decimos que reverenciamos a Jehová, que reverenciamos a Dios, es porque realmente hacemos lo que Él manda. Esta es la actitud mental de la persona que está consciente de estar en la presencia de Dios. Esa es la reverencia. Es la actitud que tú asumes cuando tú sabes que estás en su presencia. Muchas veces damos el ejemplo, si Cristo estuviera aquí sentado, haríamos las cosas, yo no estaría hablando, porque de hecho, si Cristo estuviera aquí físicamente, pues ¿de qué vale que yo hable? Estaríamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Estaría diciendo, pero como que algo como que no concuerda aquí, se supone que el que esté hablando es el que sabe, siéntate. Pues Cristo Jesús sí está aquí. Pero a nosotros nos parece que según transitamos por esta vida, ¿verdad? Según vamos en esta peregrinación de lo que es la vida, como no le vemos, no le palpamos físicamente con nosotros, en algunos momentos perdemos de perspectiva que está, ¿verdad? ¿A usted no le pasa? A mí me pasa. Yo estoy seguro que a todos nos pasa, porque eso es parte de nuestra humanidad. Ahora, la reverencia a Dios es que usted esté consciente. Usted tiene que estar todo el tiempo recordándose
Cristo Jesús está aquí, el Espíritu Santo mora en mí físicamente, Dios está conmigo. No tiene que estar solo diciendo a la gente, supone que la gente pueda percibirlo en tu comportamiento, en tus palabras, en el amor que emana de ti, en tu relación con las personas, en tu capacidad, en tu disposición para perdonar. Cuando la gente te hace algo y tú no se la dejas pasar, o dices, está bien, pero ten cuidado para la próxima. Y vives así con ese remordimiento, con esa quisquilla, con esa raíz de amargura, es porque estás poniendo a Dios a un lado. Y lamentablemente, muchos cristianos viven así. Fíjense que yo no dije, son cristianos de pacotilla. Es que, hermano, el que nosotros seamos cristianos no hace que nosotros dejemos de ser humanos. Y la realidad es que en nuestra humanidad hay mucha falta. A veces buscamos justificarnos por las cosas que hacemos incorrectas. Lo mejor del mundo, o sea, lo mejor de las experiencias que podemos tener nosotros como seres humanos es reconocer cuáles son nuestras faltas y bregar con eso. Eso te quita un peso de encima. Hacemos las cosas mal y las queremos justificar. No, eso sucedió por esto. Entonces vamos a lo que estábamos estudiando esta mañana con Josué. Hacemos las cosas mal y siempre hay otra persona que tiene la culpa. Yo estoy seguro de que casi el 100% de las cosas que nosotros hacemos mal, va a haber otra persona a quien le podemos echar la culpa. Y ulteriormente a quien le estamos echando la culpa es como Adán. Le estamos echando la culpa a Dios. Es que, pues, yo le hablé estrujado, pero fue que me provocó. Yo fui por ahí y le pasé a las millas por el lado, porque iba a 65 millas por hora en zona de 45. Es que había este pedante que yo lo que quería era evitarlo. Yo me fui bien rápido. Y por eso excedí el límite de velocidad, que es una irresponsabilidad de su parte. Sabe Dios lo que pudo haber sucedido. Parecen cosas medias livianas, pero no dejan de ser faltas. Pues nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros en todo momento y de esta manera la conciencia, nuestra mente nos lleva a reverenciarle como Él merece. Ahora, dice allí que usted le pertenece a Dios, pero que esto vino y costó un precio. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Versículo 18 dice, la cual recibisteis, esta nueva manera de vivir, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Nadie pagó por la salvación suya con dinero. ¿Qué fue lo que costó? Costó la sangre preciosa de Cristo. Y cuando nosotros no tomamos en cuenta nuestra salvación, o sea, cuando nos comportamos como cualquier hijo de vecino, estamos escupiéndole en la cara a Cristo Jesús. Yo quiero decir esa imagen que suena lo más fea y podemos decir todas las imágenes aún peor que esa que yo acabo de decir, porque debe darnos vergüenza. Cada vez que nosotros hacemos lo que no conviene, sin tomar en cuenta que Dios nos tiene a nosotros como objeto exclusivo para su uso, para su obra. Si no tomamos en cuenta que esto costó el precio de la sangre de Cristo Jesús, lo que estamos es ensuciando el rostro de aquel que nosotros llamamos nuestro Señor. Y eso me parece que es bien importante. La vida llena de Cristo es una vida que muestra reverencia a Dios. Todo lo que hacemos debemos evaluarlo. Podemos poner todas las justificaciones que queramos nosotros. Hay ciertas cosas que son culturales. Hay ciertas cosas que son parte de mi personalidad. No estoy diciendo, deja de hacer esto, deja de hacer esto, deja de hacer esto. Es probable que tengas que dejar de hacer ciertas cosas.
Más bien yo estoy diciendo, haz esto. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a vivir consciente de que Cristo está sobre ti. Vas a vivir consciente de que le perteneces a Dios por virtud de la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por ti. Esto te va a llevar a tener una vida más reverente al Señor. Y el último punto que presenta Pedro en la vida llena de Cristo es una vida llena de Cristo, es una vida de amor fraternal. Dice Pedro en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu, el espíritu para el amor fraternal no fingido. Déjame leer eso de nuevo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor fraternal es el amor de hermanos, ¿verdad? Lo que nosotros subrayamos que tenemos en esta iglesia. ¿Podemos amarnos más? Estoy seguro que sí. Es necesario procurar ver de qué manera podemos hacerlo, pero que nunca cese de estar eso. Yo recuerdo hace mucho tiempo, alguien me dijo, un buen amigo, me decía, está bien pendiente en tu andar con el Señor, porque mientras más fiel tú le seas, más pruebas vendrán para verificar si realmente tú estás o no con Él. Y una de las áreas donde vas a ser atacado va a ser aquella que tenga que ver con los que tú más amas. Y decía, cuida mucho de tu relación con tus hijos, sabiendo que ese es un aspecto de mi vida que para mí es bien importante. Tal vez el más importante después de mi relación con el Señor es mi relación con mi esposa y mis hijos. Y es allí donde muchas veces uno tiene que estar verificando, ¿verdad? Tiene que estar uno tanteando cómo está todo. En nuestro andar con el Señor, las relaciones humanas van a ser probadas. Ya usted sabe si su hogar está en orden. Gloria a Dios, mi hogar está en las manos del Señor. En 33 años, gracias al Señor, hemos tenido situaciones que hemos tenido que trabajar, como todas las familias, pero el Señor siempre ha estado en el centro y gracias a Él siempre hemos salido a flote. Y no dudo, ¿verdad?, que hasta que venga Cristo se presenten otras situaciones y el Señor estará allí para ayudarnos a lidiar con cada una de ellas. Eso no deja de ser cierto para la congregación, hermano. La vida en Cristo tiene que verse en todos los elementos de nuestra vida. Y la vida en congregación es la que subraya Pedro aquí. Subraya que debe haber un amor que no sea de pacotilla. Si usted dice que usted ama a su hermano, pues que no sea de la boca para afuera. Dice que ese amor debe provenir de lo más interior suyo. O sea, que nos amemos realmente y de manera sincera y de corazón puro. Algo que no dice allí, que sí queda implícito, es que habrá situaciones que tendremos nosotros que enfrentar como congregación o con otros hermanos de otras congregaciones que siguen siendo nuestros hermanos en Cristo, que tenemos que subsanar. A veces cuando pensamos en esto decimos, pues nosotros estamos bien aquí en esta congregación, pero estamos bien con las demás congregaciones. ¿Verdad? Yo sé que aquí podemos entrar en un debate y dices, pero no todas las congregaciones piensan igual que nosotros. Ahí hay un detalle, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la quisquilla de que si pentecostal, que si bautista, que si presbiteriano. Y yo sé que no me daría el tiempo para realmente disertar respecto a este asunto, pero es algo que yo tengo muy arraigado al corazón, que me parece que muchas veces viene a ser más importante para las personas que
el centro de la palabra, que es predicar a Cristo Jesús. Cuando hablamos del amor fraternal entre hermanos, estamos hablando sobre el amor que debe existir entre todos los cristianos. No estoy diciendo que todas las iglesias que se llaman cristianas necesariamente lo son. No estoy diciendo que cualquier sitio que tiene una estructura donde tienen una cruz allí necesariamente allí se predica la sana doctrina. Pero hay instancias en las cuales muchas veces nos dejamos llevar por la minucia de que si usan falda, de que si se pintan el pelo o no se pintan el pelo, que si usan pantalla, que si... Usted sabe de qué yo estoy hablando, que si comen esto dejan de comer aquello. Si predican a Cristo Jesús y creen que Jesús es el Señor y están en la sana doctrina, hay muchas otras cosas que nosotros podemos obviar, ¿verdad? Pero ese es un tema para otra predicación. A lo que voy con esto es que cuando Pedro está hablando sobre el amor fraternal no fingido, se refiere no solamente a nivel de congregación, sino a nivel de toda la iglesia, la cual se encuentra alrededor del mundo. Amén. Hay más que suficiente razón para vivir con ánimo. Nuestra vida cobra y tiene valor y propósito en Cristo, hermano. Hay muchas cosas que pueden procurar desanimarnos, quitarnos el ánimo en las cosas que están pasando hoy día. Usted mira las noticias, mira para cualquier sitio, ¿habrá razón para usted estar desanimarse? Sí, seguro hay mucha razón para ello, pero hay mucha más razón en nuestra vida como hijos de Dios para nosotros mantener la cabeza erguida, porque el Señor está a la vuelta de la esquina y Él quiere que mientras nosotros estemos aquí esperando por Él, caminemos como quien sabe que hay un futuro glorioso que nos espera en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Le invito a que tengamos una palabra de oración y con esto terminamos el servicio y nos encomendamos al Señor de camino a nuestras casas.